Bienvenido al curso básico de orientación de Farming Simulator Academy en español. Bienvenido a tu primera lección de la Academia Farming Simulator. En este tutorial, estamos configurando una nueva partida guardada, incluida la configuración de juego recomendada para principiantes. Comencemos. Elegir la dificultad. Comencemos el juego en el modo Nuevo Granjero. Es decir, comenzará con una granja que incluye algunos campos y edificios, una selección de máquinas y suficiente dinero en su cuenta bancaria para comenzar. Si elige encargado de la granja, que es básicamente la configuración media, puede adquirir exactamente las máquinas que recomendamos en tutoriales posteriores. Pero tenga en cuenta el hecho de que también tiene que comprar tierras, una casa de campo y configurar toda su operación usted mismo. Comienza sin nada. Empezar de cero. Tu capital inicial es muy limitado, no cuentas con tierra ni equipo y le debes al banco un préstamo. Elígelo si quieres un verdadero reto. Elegir el mapa. Hay varios mapas para elegir. Se diferencian en términos de terreno, tamaños y formas de los campos y, por supuesto, la atmósfera general. Elige dónde quieres jugar. Hay mapas inspirados en entornos americanos y europeos. En Farming Simulator 22, tienes 3 mapas para elegir. Helmrich, Hout-Beileron, Erlengrad. Puedes encontrar aún más mapas en el Mod Hub oficial. Configuración de juego recomendada. Echemos un vistazo a la configuración del juego para encontrar un equilibrio entre las opciones casuales y desafiantes, dependiendo de su estilo y experiencia preferidos. Primero, cambia a la pestaña Configuración del juego, en el menú del juego cuando se cargue su partida guardada. Repasemos los ajustes más importantes. La escala de tiempo debe establecerse en tiempo real o hasta 5 veces más rápido cuando se realiza un trabajo de campo como sembrar fruta. Si tropiezas aquí y allá, está bien. Trate de hacer todo lo que pueda en un día. Reduzca aún más el tiempo u obtenga máquinas más grandes más tarde para hacerlo más rápido. La dificultad económica afecta cosas como los precios de los cultivos. Cuanto menor sea la dificultad, más fácil será ganar dinero. Siéntase libre de elegir el modo fácil si desea progresar más rápido. La recarga de trabajadores de IA contiene varias opciones cuando se usa un ayudante. Si los configura para comprar, su ayudante se abastecerá automáticamente de los recursos que necesita, lo que significa menos microgestión para usted. El crecimiento estacional requiere que plantes y coseches de acuerdo con el calendario de cultivo. Si no eres lo suficientemente rápido con la cosecha, corres el riesgo de arruinar tus cultivos. Esta opción limita su flexibilidad, pero aumenta el realismo. Recomendamos comenzar con el crecimiento estacional desactivado si eres nuevo en Farming Simulator. Un mes puede durar entre 1 y 28 días. Elija lo que se sienta bien para usted. Descubre más en nuestro tutorial de temporadas. La destrucción de cultivos significa que sus cultivos pueden ser destruidos conduciendo sobre ellos con un tractor. Le recomendamos que apague esto al principio o configure su tractor con neumáticos estrechos. El arado periódico requerirá que are sus campos de vez en cuando para mantener un rendimiento alto. El cuadro en la esquina inferior derecha le dirá cuándo es el momento. Al principio, puede ser una tarea y lleva tiempo. Apáguelo si le impide aprender otras cosas, o déjelo en manos del ayudante. Las piedras de campo aparecen durante el cultivo y el arado. Pueden ser desenterrados y se dejarán en el campo. Debe eliminarlos para continuar. Desactiva esta opción si eres nuevo y quieres centrarte primero en lo básico. La cal y las malezas son más importantes para obtener una experiencia agrícola auténtica y aportarán variedad al juego. Déjelos puestos, ya que nuestras lecciones sobre la siembra de cultivos los tendrán en cuenta. La nieve cae en invierno y se suma al desafío. Tienes que deshacerte de ella en tus caminos y carreteras. Si el crecimiento estacional está desactivado, también debe desactivar la nieve. También puede desactivar la nieve individualmente y seguir utilizando el crecimiento estacional.
Bien hecho. Felicitaciones. Configuraste tu primer juego guardado y puedes comenzar a cultivar. Recomendamos continuar con las lecciones posteriores para que tu entrada en el mundo de Farming Simulator sea un poco más fácil. Síguenos para más tutoriales de la academia, dale like y suscríbete al canal, esto nos ayuda a continuar generando contenido.